Antes de comenzar a programar las bases de datos, lo ideal es hacer una representación gráfica de esos datos, de tal modo que podamos empezar a entender cuál es la estructura de los datos y cómo se relacionan entre sí. Deberíamos hacer unos bocetos o unos esquemas en los cuales queden representados esos datos y que nos sirvan como modelo, como guía de ruta, como plano, para luego posteriormente poder empezar a desarrollar la programación de la base de datos. Para ello es importante pues seguir una serie de reglas, tanto en la simbología como en la estructura del diseño y la distribución de los elementos. Hay que definir los diagramas con las características que tendrá la base de datos, el tipo de datos, los tipos de relaciones, sus tablas y sus claves. Una vez hechos estos diseños, el último paso sería el diseño físico de la base de datos. A través de la programación DDL se crearía la estructura que se ha definido en esa base de datos. Fundamentalmente existen dos tipos de diseños para bases de datos. El primero, que es para una creación conceptual de la base de datos, que es lo que se llaman diagramas entidad-relación. En estos diagramas entidad-relación se representan los elementos que se van a anotar en la base de datos y todas sus propiedades. También se representan las relaciones y las características de esas relaciones. Este diseño conceptual suele ser el primer paso en la definición de la base de datos. El siguiente paso suele ser el diseño lógico, para lo cual se utilizan los gráficos del modelo relacional. En este sistema de gráficos se representan las tablas con sus campos, se identifican los campos claves y también se identifican las relaciones que se van a establecer entre esos campos. Este modelo relacional es mucho más detallado que los diagramas entidad-relación y son el paso previo para el diseño físico, es decir, para la programación a través de DLL. Para poder hacer estas representaciones, lo primero que necesitamos es identificar los datos que necesitamos guardar dentro de esa base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos los registros de utilización de coches por parte de unos conductores. Entonces tenemos los datos de los coches, con su matrícula, con su modelo, con su color, y tenemos los datos de los conductores con su nombre, su apellido y su DNI. Cada una de esas filas, cada una de esas tuplas, representa el uso de un coche por parte de un conductor. Este modo de representación con todos los datos juntos pues tiene varios problemas. El primer problema es la redundancia. Aparecen en los coches múltiples veces, por ejemplo este SEAT rojo, pues aparece ahí una vez, otra vez y otra vez. Y por ejemplo, pues los conductores también aparecen repetidos, aparece este conductor aquí, aparece también aquí y aparece también aquí. Al hacerlo así también tenemos otro problema y es el problema de ambigüedad. Por ejemplo, esta matrícula una vez se ha anotado de una manera y otra vez se ha anotado de otra manera diferente. O, por ejemplo, el nombre de este conductor que una vez se ha anotado de una manera y otra vez se ha anotado de otra manera diferente. E incluso su DNI también se ha anotado en una ocasión de una manera y en otra ocasión de otra manera diferente. Para evitar errores deberían anotarse las cosas siempre de la misma forma. Y de hecho lo ideal sería que pudiésemos anotar esos datos de los coches y de los conductores una única vez, de tal forma que no haga falta volver a introducir esos datos. Así, por ejemplo, este listado de acciones, de conducciones, pues podríamos dividirlo en dos grupos de datos. El grupo de datos de los coches, con su característica de matrícula, modelo y color, donde podríamos anotarlos una única vez,
El SEAT rojo, una única vez anotado, el Citroën, el Volkswagen, una vez cada uno de ellos. Y por otro lado, pues tendríamos otro grupo de datos que serían los datos de los conductores, donde tenemos pues a José, a Luis y a Teresa una vez apuntado cada uno de ellos. Entonces, lo que hacemos entre medias es establecer unas relaciones de uso de los coches por parte de los conductores. Establecemos que el SEAT pues, ha sido conducido por José, por Luis, por Teresa, o que el Volkswagen pues, ha sido conducido por José. En lugar de tener que ir anotando los datos cada vez que se realiza el uso de un coche, esos coches están previamente registrados, los conductores también están previamente registrados en otra tabla aparte, donde no haya duplicados, y luego lo que se va anotando pues, es el uso de cada uno de estos datos. Separar los datos de esta manera tiene una serie de ventajas. En primer lugar, no se duplica la información. En lugar de tener que anotar la información muchas veces, pues lo tenemos solamente una vez por cada uno de los elementos que intervienen en la relación. Evita errores al anotar los datos, pues lo que decíamos, teníamos aquí un DNI mal anotado, un nombre mal anotado o una matrícula mal anotado. Se reduce el tamaño de la base de datos, haciendo que haya menos registros guardados dentro del ordenador y por tanto el manejo de esos datos sea mucho más ágil. Aquí en esta tabla tan simple tenemos aproximadamente unos 40 datos y sin embargo al dividirlos pues solamente tenemos 9 datos en este otro lado y unas cuantas relaciones. En una base de datos mucho más grande, la disminución de anotaciones en la base de datos sería muchísimo mayor. Esto facilita que se realicen las búsquedas. Las búsquedas de estos datos serán mucho más simples porque los datos no están duplicados. Por otro lado, también facilita las actualizaciones y modificaciones. Cualquier cambio o cualquier corrección de esta información solo debe realizarse en un lugar. Si resulta que cambia el color de este coche, pues entonces solamente tendríamos que anotarlo aquí. O si resulta que está mal apuntado el DNI de este conductor, pues entonces solamente tendríamos que cambiarlo aquí. Pero no tendríamos que cambiarlo en cada una de las ocasiones que se utilizan esos datos. Bien, en los siguientes vídeos comenzaremos a ver los diagramas entidad-relación y luego el siguiente paso que sería los modelos relacionales.